Mi novio sufrió un accidente, pero en lugar de apoyarlo, lo engañé con otro, he destruido mi vida. Desde que conocí a Harry, sentí que había encontrado a la persona con la que quería compartir mi vida. Era un hombre atento, cariñoso y siempre me hacía sentir como si fuera lo más importante para él. Me escuchaba con paciencia, reía con mis ocurrencias y cada día encontraba una forma nueva de sorprenderme. Durante mucho tiempo, pensé que nuestra relación era perfecta, que no había nada en el mundo que pudiera dañarla, porque nos amábamos con una intensidad que me hacía sentir invencible. Vivíamos juntos desde hacía casi un año y la convivencia había sido maravillosa. Harry tenía esa calma que yo necesitaba en mis días más caóticos. Me abrazaba cuando llegaba a casa agotada, me preparaba café en las mañanas sin que se lo pidiera, me hacía sentir protegida en todos los sentidos. No era un amor exagerado ni sofocante, sino uno estable, sólido, que me hacía pensar que estaríamos juntos para siempre. Pero la estabilidad, por mucho que nos haga sentir seguros, también puede volverse monótona. Con el tiempo, empecé a notar que mi vida se había vuelto predecible. Los mismos planes, las mismas conversaciones, la misma rutina. Harry era maravilloso, pero a veces sentía que me faltaba algo. Me decía a mí misma que solo era una fase, que todas las parejas pasan por momentos así. No podía imaginarme sin él, así que intenté ignorar esas sensaciones, creyendo que desaparecerían por sí solas. No lo hicieron. Cada vez me costaba más sentir esa emoción al verlo, aunque fingía que todo seguía igual. No quería admitir que algo dentro de mí estaba cambiando, porque significaba que debía enfrentar lo que eso significaba. Y no estaba lista para hacerlo. No hay un momento exacto en el que pueda decir que todo empezó a cambiar, pero sí me esfuerzo en recordar, creo que fue una acumulación de pequeñas cosas. Al principio eran detalles insignificantes, gestos que antes me parecían dulces y que, con el tiempo, empezaron a irritarme sin razón aparente. Su costumbre de abrazarme por la espalda mientras cocinaba, que antes me hacía sonreír, empezó a hacerme sentir sofocada. Su necesidad de planearlo todo con anticipación, de asegurarse de que cada salida estuviera perfectamente organizada, comenzó a parecerme tediosa. Antes amaba su manera de pensar en todo, de ser meticuloso con los detalles, pero ahora sentía que le faltaba espontaneidad. Tal vez era yo la que estaba cambiando, o tal vez siempre había sido así y solo ahora me estaba permitiendo verlo. Las conversaciones se volvieron predecibles, siempre girando en torno a los mismos temas, el trabajo, el clima, planes a futuro que ya no me entusiasmaban tanto. En ocasiones, me sorprendía a mí misma deseando que se distrajera con otra cosa para que no se diera cuenta de mi desinterés. No quería admitir que algo dentro de mí se estaba apagando, porque significaría enfrentar lo que eso implicaba, y yo no estaba lista para hacerlo. Lo peor de todo era que Harry seguía siendo el mismo de siempre. No había cambiado en nada. Seguía atendiéndome con la misma devoción, seguía sorprendiéndome con detalles que cualquier mujer apreciaría, seguía estando ahí para mí sin falta. Y sin embargo, esa constancia, que en otro momento me hizo sentir segura, ahora me resultaba asfixiante. Me preguntaba qué pasaría si un día simplemente decidiera alejarme, si todo ese amor que él me tenía sería suficiente para mantenerme a su lado. Pero esos pensamientos eran fugaces, los alejaba de mi mente porque sabía que eran injustos. Intenté distraerme, enfocarme en otras cosas. Empecé a salir más con mis amigas, a quedarme más tiempo en el trabajo, a buscar nuevas actividades para llenar mi tiempo libre. Pero nada parecía ser suficiente, porque el problema no estaba en la rutina, sino en lo que yo sentía. O mejor dicho, en lo que había dejado de sentir. No obstante, la vida no siempre nos da la oportunidad de procesar las cosas a nuestro propio ritmo. A veces, el destino interviene de la manera más cruel posible. El día del accidente fue un día cualquiera. Me levanté, me preparé un café, revisé mi teléfono y salí a trabajar sin imaginar que en cuestión de horas mi vida daría un giro irreversible. La llamada llegó en medio de la noche. Aturdida y con el corazón latiendo desbocado, respondí. Del otro lado, una voz desconocida pronunció el nombre de Harry con urgencia y mencionó palabras que al principio no pude procesar: accidente, hospital, estado grave. Me quedé paralizada, la garganta seca, las manos temblorosas. Lo último que supe de él aquella noche fue un mensaje breve antes de salir a una reunión con sus amigos,
Nada parecía indicar que esa sería la última vez que lo vería entero, caminando por su propio pie, sonriendo como si el mundo estuviera en orden. Cuando llegué al hospital, todo era un caos controlado, luces frías, enfermeros moviéndose con prisa, el sonido de monitores y el murmullo constante de pacientes y familiares angustiados. Pregunté por él con desesperación, mi voz apenas saliendo de mi garganta seca. Me dirigieron a la sala de urgencias, donde lo encontré rodeado de médicos que hablaban en un tono mecánico, casi distante. Su rostro estaba cubierto de cortes y moretones, su cuerpo inmóvil salvo por el leve ascenso y descenso de su pecho bajo los vendajes. Me dijeron que había sido un accidente en motocicleta, que alguien no respetó un semáforo y lo impactó de lleno. Les pregunté si se pondría bien, si despertaría pronto, pero sus respuestas eran vagas, llenas de términos médicos que no terminaba de comprender. Me aseguraron que estaba estable, pero la incertidumbre pesaba como una losa sobre mis hombros. Las horas siguientes fueron una agonía. Me senté en la sala de espera, sin poder dejar de mirar la puerta que me separaba de su habitación. Llamé a su familia, a sus amigos, les di la noticia con la voz quebrada. Algunos llegaron pronto, otros se quedaron en shock al otro lado del teléfono. Yo solo podía pensar en cómo todo cambió en un instante, en cómo una vida que creía segura se había vuelto frágil de repente. Recordé nuestras últimas conversaciones, nuestros planes para el futuro, los pequeños momentos que habíamos dado por sentado. Sentí una punzada de culpa por cada discusión trivial, por cada vez que no le presté suficiente atención. Ahora todo lo que importaba era que despertara, que volviera a mí. Pero en el fondo, una parte de mí comenzaba a temer que nada volvería a ser igual. Los días siguientes fueron una rutina insoportable de hospitales, visitas médicas y noches en vela. Harry despertó después de 2 días, pero su recuperación sería larga y complicada. Tenía fracturas en varias partes del cuerpo, heridas profundas que requerían múltiples cirugías y una movilidad reducida que lo obligaría a depender de otros por meses. La noticia cayó sobre mí como una carga que no estaba preparada para llevar. Al principio, me aferré a la idea de ser su apoyo incondicional, de estar con él en cada paso del proceso. Lo cuidaba, lo alimentaba, lo acompañaba en sus sesiones de terapia. Pero con el tiempo, el agotamiento comenzó a instalarse en mi cuerpo, y la sensación de estar atrapada en una vida que ya no reconocía se volvió asfixiante. Las visitas al hospital se convirtieron en una obligación mecánica. La energía con la que al principio lo animaba a mejorar se fue apagando, reemplazada por el hastío de repetir la misma rutina todos los días. Harry también cambió. Ya no era el hombre fuerte y seguro de sí mismo que conocía, ahora estaba frustrado, irritable, dependiente. Se sentía impotente, y su enojo se manifestaba en pequeños roces, en exigencias que antes no hacía. En una tristeza silenciosa que llenaba el aire entre nosotros. Me hablaba de su miedo a no poder volver a ser el mismo, de su temor a perderlo todo. Yo intentaba reconfortarlo, pero en el fondo, mis propias emociones estaban en caos. Empecé a salir del hospital sintiéndome vacía. Ya no encontraba consuelo en verlo mejorar lentamente. En cambio, me sentía cada vez más atrapada en una relación que ya no me daba lo que antes me hacía feliz. La vida que teníamos juntos estaba en pausa, y no sabía si alguna vez se reanudaría. Pensé en lo joven que era, en todas las cosas que aún quería experimentar, en cómo el accidente lo cambió no solo a él, sino también a mí. Y en ese torbellino de emociones, en ese vacío que se expandía dentro de mí, apareció alguien más. No pasó de inmediato. Al principio, Marco fue solo una distracción. Un conocido con quien hablaba ocasionalmente, alguien con quien podía ser la versión de mí misma que había olvidado en los pasillos del hospital. Era divertido, despreocupado, lleno de vida. Me recordaba cómo era antes del accidente, antes de que la rutina de cuidarlo se convirtiera en mi única realidad. Al principio, me convencí de que no significaba nada. Solo una conversación aquí y allá, una risa cuando todo lo demás era pesadumbre. Pero con el tiempo, esos momentos robados comenzaron a ser lo único que esperaba con ansias. Empecé a salir más, a inventar excusas para no pasar tanto tiempo en el hospital. Le decía a Harry que necesitaba despejarme, que tenía compromisos, que volvería pronto. Y él, agotado por sus propias batallas, no discutía. Se limitaba a sentir, a agradecerme por todo lo que hacía,
sin notar la distancia que poco a poco crecía entre nosotros. Marco se volvió mi escape, la única persona con la que no tenía que fingir que todo estaba bien. Con él podía reír sin culpa, olvidar por un rato la responsabilidad que me oprimía el pecho. Y un día, sin planearlo, sin pensarlo demasiado, crucé la línea. Fue un beso al principio, uno que se sintió como una chispa encendiendo algo dormido dentro de mí. No lo detuve. En cambio, lo busqué de nuevo, con la desesperación de alguien que se aferra a una mentira para no enfrentar la verdad. Marco se convirtió en mi secreto, en mi refugio. Cada encuentro con él era un recordatorio de lo que la vida podía ser si no estuviera atada a la tragedia de Harry. Me decía a mí misma que lo merecía, que no era malo querer sentirme viva de nuevo. Pero la culpa estaba ahí, acechando en los momentos de silencio, recordándome que estaba traicionando a alguien que dependía de mí. Sin embargo, en lugar de detenerme, seguí adelante. Me convencí de que no estaba haciendo daño a nadie, que mi relación con Harry ya no era la misma, que no era justo para mí vivir atada a su tragedia. No pensé en el dolor que le causaría si alguna vez lo descubría. No pensé en lo que significaba realmente lo que estaba haciendo. Solo quería seguir sintiendo algo más que el peso de la responsabilidad, algo más que la tristeza de ver a alguien que amaba convertido en una sombra de lo que fue. Pero las mentiras nunca duran para siempre. Y aunque en ese momento no lo sabía, lo que estaba haciendo no solo destruiría mi relación con Harry, sino que también acabaría con la imagen que tenía de mí misma. El tiempo siguió avanzando, y con él, la recuperación de Harry. Fue un proceso lento y doloroso, marcado por sesiones interminables de fisioterapia, cirugías y días en los que su ánimo se desplomaba hasta tocar fondo. Pero poco a poco, empezó a mejorar. Primero fueron pequeños avances, mover los dedos con más facilidad, mantenerse despierto sin que el cansancio lo venciera, soportar el dolor sin quejarse. Luego vinieron los logros más significativos, sentarse sin ayuda, dar los primeros pasos con muletas, recuperar la movilidad suficiente para comenzar a depender menos de los demás. Debería haber sido un momento de alivio para mí. Después de meses de incertidumbre y angustia, lo más difícil parecía haber quedado atrás. Pero en lugar de sentirme feliz, me sentía atrapada. Con cada paso que Harry daba hacia su recuperación, más difícil se volvía sostener la mentira que había construido. Mientras él se esforzaba por recuperar su vida, yo seguía escapándome de la nuestra. Mis encuentros con Marco se volvieron más frecuentes, más intensos. Ya no era solo un escape emocional, sino físico. Me decía que no estaba enamorada de él, que solo era un refugio temporal, una forma de recordarme que aún existía fuera del papel de cuidadora. Pero en el fondo, sabía que todo era una excusa. No quería aceptar que había cruzado un punto de no retorno, que estaba traicionando a alguien que lo había dado todo por mí. Empecé a encontrar formas más elaboradas de justificar mis ausencias. Me ofrecía hacer recados que en realidad no necesitaban hacerse, inventaba reuniones de trabajo que nunca existieron, fingía cansancio cuando en realidad pasaba las noches con Marco. Y lo peor de todo es que Harry confiaba en mí ciegamente. Nunca cuestionaba mis salidas, nunca sospechaba de mis excusas. Seguía agradecido por todo lo que hacía, por haber estado con él en los momentos más difíciles. Y yo, en lugar de sentirme aliviada por su confianza, me hundía más en la culpa. Pero la culpa no fue suficiente para detenerme. Me acostumbré a vivir dos vidas paralelas, la mujer dedicada que apoyaba a su novio en su recuperación y la amante que encontraba en otro hombre lo que sentía que le faltaba a su relación. Pensé que podía manejarlo, que mientras fuera cuidadosa, nadie saldría lastimado. Pero las mentiras tienen un peso, y el mío se hacía cada vez más difícil de sostener. El día en que todo empezó a desmoronarse, no fue por un descuido mío, sino por la propia intuición de Harry. Desde su accidente, él había cambiado. No solo físicamente, sino emocionalmente. Al principio, su frustración lo hacía arremeter contra todo y contra todos, pero con el tiempo, se volvió más observador, más introspectivo. Y con esa nueva forma de ver las cosas, comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Una noche, mientras cenábamos juntos, me miró fijamente antes de soltar la pregunta que me dejó helada. ¿Sigues siendo feliz conmigo, Clara? Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. No era la pregunta que esperaba,
No era un ataque ni una sospecha directa, pero su mirada tenía un peso que me hizo sentir desnuda ante él. Tragué saliva y forcé una sonrisa. Y claro que sí, mentí, tratando de sonar convincente. Pero él no desvió la mirada. No insistió, pero tampoco pareció convencido. Fue la primera señal de que algo estaba cambiando. A partir de ese momento, sentí que sus ojos me seguían con más atención. Notaba cuando llegaba tarde, cuando evitaba el contacto visual, cuando me escudaba en el cansancio para evitar la intimidad. Ya no era el hombre vulnerable que necesitaba mi ayuda para todo, estaba volviendo a ser el Harry de antes. Y ese Harry no era tonto. Yo, por otro lado, seguía aferrándome a la idea de que podía manejarlo. Pensaba que mientras nadie descubriera nada, podía seguir adelante, que con el tiempo encontraría la forma de dejar a Marco sin que todo explotara. Pero el destino no funciona así. Cuando juegas con fuego, tarde o temprano te quemas. Y mi incendio estaba por comenzar. Comencé a sentirme acorralada. Harry me observaba más, analizaba mis movimientos, hacía preguntas que antes no hacía. No era que sospechara directamente, pero algo dentro de él había cambiado. Quizás, después de todo lo que pasó, su perspectiva sobre la vida cambió mucho, y ahora veía con más claridad las cosas que antes dejaba pasar por alto. Yo intenté actuar con naturalidad, pero no era fácil. Sabía que cualquier descuido podía ser el final de todo. Ya no disfrutaba tanto mis encuentros con Marco, en lugar de ser un escape, se estaban convirtiendo en una fuente de estrés. A veces, incluso, mientras estaba con él, no podía dejar de pensar en Harry, en cómo me miraba últimamente, en cómo parecía querer decirme algo pero se contenía. Me di cuenta de que mi engaño no solo lo estaba lastimando a él, sino que me estaba consumiendo a mí también. Una noche, mientras Harry dormía, tomé su teléfono y revisé nuestras conversaciones. Me di cuenta de algo que no había notado antes, él me enviaba mensajes con más frecuencia que antes. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si todo estaba bien. Y yo, la mayoría de las veces, no le respondía o le contestaba con frialdad. Me dolió darme cuenta de lo distante que me había vuelto, de cómo lo había ignorado sin siquiera notarlo. Pero lo que más me golpeó fue ver los mensajes que me había enviado durante sus noches en el hospital. Mensajes en los que me decía que me extrañaba, que soñaba con el día en que pudiéramos volver a la normalidad, que le dolía saber que yo tenía que cargar con todo. Y yo, en esos momentos, no estaba con él. Estaba con Marco, hundiéndome en un error que ahora me parecía insoportable. Me recosté en la cama junto a Harry, observando su rostro dormido. No podía evitar preguntarme en qué momento lo había perdido todo. ¿En qué momento había dejado de ser la mujer que lo amaba para convertirme en alguien que lo traicionaba a sus espaldas? Pero lo peor estaba por venir. Todo se derrumbó un sábado por la tarde. Yo había salido con la excusa de ir de compras, pero en realidad estaba con Marco. Nos habíamos encontrado en su departamento, como tantas otras veces, pero esta vez todo se sintió diferente. No me sentía bien estando ahí. Me sentía sucia, desleal, vacía. Marco hablaba de cosas sin importancia, pero yo apenas lo escuchaba. Mi mente estaba en otra parte. Cuando finalmente decidí irme, noté que tenía varias llamadas perdidas de Harry. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era normal que me llamara tantas veces seguidas. Me apresuré a volver a casa con una sensación de inquietud creciendo en mi pecho. Al llegar, lo encontré sentado en el sofá, con su teléfono en la mano y una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Una mezcla de dolor, decepción y rabia contenida. ¿Dónde estabas? Su voz era fría, distante. Intenté responder con mi excusa habitual, pero antes de que pudiera hacerlo, levantó su teléfono y me mostró la pantalla. Un mensaje. Un mensaje de Marco que, por descuido, había llegado mientras Harry tenía mi teléfono en sus manos. Un mensaje que no dejaba lugar a dudas. Sentí como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mi garganta se cerró, mi cuerpo se paralizó. No había excusas, no había forma de negarlo. La verdad estaba ahí, expuesta, irrefutable. Harry estaba callado, pero con una mirada de decepción, sentí que quería llorar, peor no lo hizo.
Solo se quedó en silencio, con la mirada fija en mí, esperando, tal vez, que tuviera la decencia de decir algo. Pero no pude. Porque ¿qué podía decir? ¿Qué lo sentía? ¿Qué había sido un error? ¿Qué no significaba nada? Nada de eso cambiaría el hecho de que lo había traicionado en el peor momento de su vida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Harry se levantó. Caminó hasta la puerta sin siquiera mirarme. «No me sigas», dijo antes de salir. Y me quedé ahí, en nuestra casa vacía, con el peso de mis propias acciones cayendo sobre mí como una losa imposible de levantar. Harry nunca me perdonó. No importaron mis intentos de hablar con él, mis disculpas, mis lágrimas. Para él, yo ya no existía. Se alejó de mí por completo, y con el tiempo, reconstruyó su vida sin mí. Supe por amigos en común que había conocido a alguien más, que estaba feliz, que había logrado superar todo lo que le había pasado. Yo, en cambio, me quedé atrapada en el remordimiento. Perdí a la única persona que realmente me amaba, destruí la relación que habíamos construido con tanto esfuerzo. Todo por un capricho, por una necesidad egoísta de escapar de una situación difícil en lugar de enfrentarla como debía. No quería ver a Marzo, para él solo era una aventura más. Vomitaba cada vez que pensaba en él. Había destruido mi vida con mis propias manos. Y lo peor de todo era saber que jamás podría recuperarla.